Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte. Igualmente. Mucho gusto en saludar al público. Buenas tardes, noches. Pues mira, Pepe, yo antes de saber de que ya se había logrado este cambio en el calendario de la... Sí, ya lo movieron al día 23, iba a ser... Sí, iba a ser entre 16 y 17 y lo pasaron para el 23. No para satisfacer el requisito que puso el Partido Acción Nacional y del cual es de lo que tendríamos nosotros que hablar. Habría que hacer una pequeña ruta crítica de la presión del maderismo. Es impresionante cómo cuando estaba el proceso de reelección de Gustavo Madero, aquí en este espacio platicando contigo, comentamos que bastaba con haber conseguido la reforma político-electoral que consiguió para beneficio del Partido de Acción Nacional, bastaba con eso para que el señor Gustavo Madero tuviera asegurada su reelección, porque había estado haciendo prácticamente desde la oposición actos de gobierno. Y entonces todo eso se hizo a partir de la vitamina inicial, original, que le dio a todos los partidos opositores al partido del gobierno el Pacto por México. Fue una verdadera inyección de vitamina, una bocanada o un tanque completo de oxígeno que cada quien aprovechó de la mejor manera posible, y quien según yo lo aprovechó mejor fue Gustavo Madero. Rasuró el padrón del PAN, lo dejó con los militantes, les entregó el voto directo para que votaran por él, que les dio la democracia. Casi era como Juan Carlos de Borbón: yo soy la bisagra democrática del Partido de Acción Nacional, antes de mí era el voto indirecto, conmigo es el voto de los militantes. Bueno, entonces ese mecanismo de quid pro quo llevado al extremo, ¿qué me das a cambio de qué?, reventó hace unos pocos días, y reventó contra el PRI y contra el gobierno del presidente, que la víspera de un viaje y todo, lo ponen, si no entre la espada y la pared, sí con la espalda contra la pared. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, pues que una vez más el mecanismo de presión, que algunos llaman chantaje y otros podríamos llamar vil chantaje, pues operó y funcionó, y tal parece que cualquier cosa que alguien quiera en la vida se la puede pedir al gobierno mexicano, diciéndole que es a cambio de la aprobación de la reforma energética, y se lo van a conceder. Pero mientras todo esto pasa, empiezan a romperse algunos equilibrios. Al Partido de la Revolución Democrática lo empiezan a regañar desde dentro porque está negociando con el gobierno en el asunto de las telecomunicaciones. El presidente de la Comisión de Energía dice que estar discutiendo la cosa del mundial es una idiotez, pero en vez de que se entienda que la idiotez es mezclar las dos cosas, se entiende de que quienes discutan eso son unos idiotas. Entonces le pegan al señor Penchina una patada en la espinilla, peor que la que nos tiene con una selección nacional incompleta. Entonces le pegan en el mero peroné, y bueno, el tipo, por mucho ahora que quiera explicar cualquier cosa, ya le echaron encima el mote de que no es con majaderías de grosero como se van a negociar las cosas en el Congreso. ¿Y cuál es la solución final o la circunstancia final? Bueno, pues que las leyes generales se deben a la concurrencia de factores particulares de los partidos. ¿Cómo pretende el señor Madero y el señor Preciado que todas las legislaturas se arreglen antes del plazo que había para la negociación de la reforma? Es muy complicado, son todos los estados, pero alguien se acuerda y dice: no, acuérdense, cuando se hizo la reforma constitucional, en 48 horas se lograron 17 o 18 votos favorables de las legislaturas estatales. Fue el fast track más fast del más largo track que se recuerde en materia legislativa. ¿Por qué?
porque el gobierno presionó para que así se hiciera y lo consiguió. Entonces ahora Madero, que es, para usar una palabra antigua, cazurro, ¿verdad? Cazurro, que quiere decir astuto, tenebroso, subterráneo, dicen que se parece un poco a Lyndon Johnson. Será porque él es de allá de Chihuahua y Johnson era de Texas y hay cercanía. Pero decía William Manchester, para Lyndon Johnson, ¿cómo se mide la distancia más corta entre dos puntos? Pues con una recta, decía alguien. Decía, no, con un túnel. Entonces, esto es lo que le están haciendo al gobierno, lo están pasando por el túnel y le están sacando todo lo que quieren a cambio de puras promesas. Porque hoy todo esto, pues quién sabe si a la hora de la hora vayan a cumplir con sacar la reforma en los términos que al gobierno le conviene. Ahora ya se parcelaron las discusiones, ya se dijo, bueno, vamos a votar en conjunto los temas para no alterar una cosa con la otra, y finalmente, ¿qué es lo único que queda? Que el arte de la negociación política se convierte en la habilidad de quien negocia con la cara más dura y con la capacidad más amplia de imponer y de chantajear. Y eso le va a dar muchos beneficios al Partido de Acción Nacional de aquí al 2015. Y si no, Pepe, esperemos un ratito y ya lo veremos. Gracias, Rafael. Gracias. Gracias, Pepe. Gracias a usted. Buenas noches, Rafael Cardona, su Cristal Lazo nos permite